Sí, estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook del Instituto Futaleufú este segundo conversatorio que, bueno, hemos tenido la posibilidad de hacerlo por esta aplicación web, ya que, bueno, como todos sabemos, es difícil poder hacer algún tipo de reunión convocando gente, que es lo que realmente veníamos haciendo en los últimos años y, bueno, para no perder continuidad en la discusión política y en la charla, queríamos utilizar esta plataforma y poder trabajar desde esta parte de la parte digital, digamos, pero poder estar en contacto con la gente y seguir discutiendo un poco de política, que es básicamente lo que del instituto venimos pregonando. Así que esa es la idea. En este segundo conversatorio tenemos la suerte de contar con Raúl Rulo de la Torre, un compañero de Página 12, que, bueno, ya Raúl hará la introducción y lo presentará, pero quería nombrarlo y agradecerle, por supuesto, hacerte el espacio y el tiempo. Y en el ámbito local lo tenemos a Javier Comparada, un empresario de nuestra ciudad, y a Carlos Joven Arasi, que es un jubilado del sector de la salud. Nos parecía importante tener esas dos visiones, una de la parte pública y otra de la parte privada, de cómo vamos viendo la realidad económica de nuestra provincia y, bueno, por supuesto, tratar de entender y ver de qué manera podemos optar por diferentes herramientas políticas para poder salir de esta situación que es tan agobiante, no solamente por lo que tiene que ver con el coronavirus, sino también lo que es la realidad provincial con una crisis importante en lo institucional, político, económico y social. Así que nosotros desde el instituto queremos dar este debate, nos parece interesante poder plantearlo en esos términos. Así que, bueno, le voy a dejar la palabra a Raúl Carelo, que es quien nos está acompañando hoy como moderador. También te agradecemos a vos, Raúl, por darte este tiempo para trabajar con nosotros. Así que muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a los tres oradores que tenemos en el día de hoy, y los dejo para que puedan arrancar con este conversatorio. Bueno, gracias por invitarme al instituto. Espero que todos nos estemos escuchando bien, que me den un ok a ver si estamos bien en línea, sosteniendo esta conversación vía online, vía digital. Y bueno, ya como vecinos conocemos a Carlos Cohen Arasi, que es jubilado, médico que ha lidiado desde terapia intensiva con muchos problemas, pero ahora lo vamos a poner a hablar sobre el sector de los jubilados y la economía. A Javier Comparada, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Esquel, también un hombre muy inquieto, siempre presentando propuestas, siempre queriendo hacer algo. Pero bueno, le damos paso a quien es nuestro invitado principal en este conversatorio, y me estoy refiriendo a Raúl Rulo de la Torre. Es economista, es periodista, es editor de Página 12, además es editor general de Motor Económico, también una referencia ineludible a la hora de hablar de política internacional, con una participación muy destacada en la televisión pública, y bueno, además de columnistas en varias radios, ¿no? Y un hombre que ha escrito un libro esclarecedor sobre el Rodrigazo y las consecuencias posteriores que ha tenido en la economía del país, ¿no? Donde quizás nunca más pudimos levantar cabeza, ¿no, Raúl? Bueno, en principio, gracias por aceptar la invitación, y bueno, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, compañeros, y por la presentación, por la invitación y, bueno, y la oportunidad de compartir esta mesa virtual con todos ustedes. Sí, recién Raúl hacía referencia
a Rodrigazo y es cierto, de cuántos condicionantes a la política económica y al modelo económico que se desarrolló en el país a partir de eso ha dejado, ¿no? Y cuántas de estas condiciones todavía no podemos sacarnos de encima. Y un poco, me parece que es un poco, es útil tomarlo como referencia, como encuadre para analizar este debate al que me han convocado, la crisis económica desafía la política, ¿sí? Es eso, ¿no? La crisis económica interpela a la política y bueno, y le exige, ¿no? En medio de una crisis que ya veníamos trayendo, una cuestión a la que se le agrega la pandemia, ¿no? La política estará muy demandada entonces para aportar soluciones. Y ahí sí, ya arrancás y te dejo. Sí, perfecto, ¿no? En cuanto quieran preguntar o interrumpir, estamos abiertos a eso. Es cierto lo que decís, porque en realidad estamos viviendo una doble crisis, una crisis que se montó sobre otra, ¿no? Veníamos con 2 años de recesión, con una situación muy complicada, no solo en el plano interno por la caída que veníamos viviendo en la producción, en la demanda, un salto en la inflación, un desequilibrio externo muy importante, además del tema de la deuda en sí mismo, como parte de ese desequilibrio, y todo eso, en vez de poder confrontarlo con todas las herramientas que podía tener la política y el Estado, aparece el tema de la pandemia y genera una crisis todavía superior y en muchos sentidos prioritaria sobre la anterior, con lo cual cambió totalmente, digamos, las prioridades y el sentido de lo que se venía trabajando. Ahora, por eso yo creo que el desafío es mayor, porque indudablemente hay que atender las 2 crisis a la vez. No se puede desentender de la economía el gobierno, atendiéndolo con las limitaciones, las restricciones que la propia crisis pandémica o crisis sanitaria está planteando. Hoy estamos viendo que hay diferentes marcos para esa crisis, inclusive a nivel de país. Regionalmente la situación no es la misma en todo el país, no es homogénea y eso también hace que el planteo de la solución también no sea homogénea. Yo lo que creo que, digamos, si dejando de lado una cuestión que para mí no es una discusión, digamos, es una cuestión que en mi forma de ver está resuelta de movida, que es el tema de la salud, tiene prioridad, ¿sí? El tema sanitario es prioritario y es el que marca las condiciones. Es como cualquier otra condición. Podemos tener o no tener agro, podemos tener o no tener cualquier otro insumo, o lo tenemos, y si no lo tenemos que importar, pero no podemos forzar a la realidad que nos dé lo que no nos da. Bueno, hoy esta realidad nos da esta crisis sanitaria y hay que atender la crisis sanitaria. La economía, como ha sido siempre, se tiene que entender con la escasez y con las restricciones que tiene. Bueno, una de estas restricciones hoy es el tema de la salud. Es decir, una vez que se asume eso, pasemos a discutir el tema de economía. Pero no tratemos de ver cuál está primero o cómo pongo una cosa delante de la otra, sino decididamente el tema salud genera las condiciones que hoy tenemos. Dicho esto, hay que discutir economía. Me parece que la crisis económica hay que plantearla y hay que verla. Porque hay que ver qué rol juega el Estado, qué rol van a jugar los distintos poderes económicos en este país, qué vamos a hacer con las diferentes regiones y qué es lo que podemos dentro de esta crisis también entrar a pensar estructuralmente para ver qué podemos aprovechar también de la crisis para cambiar eso estructuralmente. Hay una condición que, digamos, yo desde acá, de la ciudad de Buenos Aires, ustedes desde allá, podemos visualizar y ponernos de acuerdo en algo. Argentina se ha conformado con una gran distorsión, que es esta concentración de gente que se da en esta ciudad y su gran Buenos Aires, con todas las dificultades que esto plantea. Concentración de recursos económicos, concentración del manejo de las decisiones de poder acá,
pero también una concentración de la población absolutamente absurda, loca e inconveniente desde todo punto de vista en cuanto a la habitabilidad. Bueno, la pandemia nos vino a mostrar claramente que eso existía, aún para aquellos que pretendían negarlo. Y hoy lo que tenemos como consecuencia de la política que se ha dado el gobierno en materia sanitaria es que tenemos en gran parte del territorio nacional, por lo menos bastante acotada el alcance de la pandemia, y nosotros lo que estamos viviendo acá, estamos viviendo prácticamente sobre un volcán. Empezó a estallar y no sabemos hasta dónde termina el tema de la salud. Esto que yo creo también, más allá del tema estrictamente sanitario, me parece que también es una de las condiciones de estas fallas estructurales que ha tenido la conformación de la estructura económica argentina. Hay que entenderse con eso, hay que resolver eso, pero también hay que ver en qué grado eso también no es un indicador de que tenemos que modificarlo. Yo creo que también en ese punto está muy correlacionado con el título de esta convocatoria que han hecho. Este es un desafío concreto y es un planteo concreto que hay que hacer con respecto a estas condiciones estructurales, de estas malformaciones que tiene la estructura económica argentina. Por otra parte, lo que estamos viendo con esto es que no están limitadas todas las posibilidades de ejercer la economía, de desarrollarse económicamente en este momento, sino que muchas que tienen que ver con el desarrollo económico de las distintas regiones del país hoy no están paralizadas, no están padeciendo esa situación. Por lo menos acá, los que vivimos acá y escuchamos a los medios que permanentemente hablan de acá, parece que esto fuera la realidad de todo el país y así la pintan. Y parece ser que las políticas hay que seguirlas en función de lo que estamos viendo exclusivamente acá y no en función de ese país como una integridad que tiene estas diferentes realidades. Me parece que es un llamado de atención que me parece que en ningún encuentro de este tipo podemos dejar de hacer. Esa mirada distorsionada, inclusive, que tenemos de la economía al mirar la cuestión para los que estamos acá como si esto fuera únicamente lo único que pasa en el país es esto. Y para quienes están afuera, para buscar afuera, me refiero de esta área metropolitana de Buenos Aires, también entender lo que está pasando acá y lo que se está viendo acá para ver si encontramos una mirada simultánea y compartida sobre este análisis. Creo que es una gran oportunidad para plantearse el tema de una economía que esté centrada en el desarrollo de economías regionales y ver qué es lo que ahí estuvo fallando históricamente, qué es lo que le faltó como recursos y cómo a nivel nacional tendríamos que plantearlos eso como objetivo. Eso como un primer punto a plantear. En relación a esto, creo que otra de las distorsiones grandes que ha tenido la economía argentina en su estructuración, que tiene mucho que ver también con ese punto de partida que aproveché la introducción de Raúl para tomar, que es el tema del Rodrigazo, es el poder de las corporaciones. Es decir, lo que ha sucedido en Argentina a partir de ese shock económico que fue el Rodrigazo del 75, la instalación de un modelo neoliberal a partir del 76 ya con la dictadura, y lo que ha sido prácticamente un criterio ordenador del conjunto de la economía, esta cuestión de Estado versus mercado, estos planteos que están en la raíz de lo que dice el neoliberalismo, pero no de lo que hace el neoliberalismo. Por realidad el neoliberalismo es la defensa de los intereses de las grandes corporaciones disfrazado de otra cosa, como si las corporaciones en sí mismo representaran al conjunto del mercado y el Estado es alguien que viene de afuera a querer controlarlos, cuando en realidad las corporaciones son el gran factor de poder que se ha aliado con el mercado cuando le conviene defender sus libertades económicas y que no haya regulaciones, y que se ha aliado con el Estado cuando ese Estado le defiende sus privilegios. Piensen en las privatizaciones nomás. Si las privatizaciones no es una forma de dejar en manos de las corporaciones el control de determinados sectores de servicios y proteger que esos sectores sean monopólicos,
¿qué otra cosa que una alianza entre corporaciones y el Estado es eso? O cuando han tenido gobiernos que le fueron absolutamente serviles a las corporaciones, por no hablar directamente del último periodo, donde directamente las corporaciones ya te ponen un presidente surgido de sus propias entrañas, digamos, con apellido y todo de este grupo económico. Entonces, esto me parece que también es otro factor a entenderse. ¿Cuál es el rol que juegan las corporaciones en esta economía, en esta política económica? Y entender que ahí hay un interés concreto que hay que entenderlo como tal. No es un actor más en la economía, sino que es un factor de poder más. Porque si hablamos de Estado y mercado, deberíamos hablar de Estado, mercado y corporaciones como tercer factor de poder dentro de ese escenario o arriba de ese ring. No son dos que pelean, sino que hay un tercer boxeador arriba del ring que encima tiene la facilidad de aparecer como el boxeador invisible, con todas las ventajas que tendría un boxeador invisible arriba de un ring. Y que se puede aliar con cualquiera de los otros dos en contra del tercero. Entonces, el tema de las corporaciones me parece que es un factor que está permanentemente presente en la discusión política económica. Hoy estamos, digamos, por lo menos en mi caso, muy absorbido profesionalmente con el seguimiento del tema Vicentín. Pero el tema Vicentín, en realidad, de fondo, es un tema del rol que juegan las grandes corporaciones cerealeras exportadoras en este país con respecto al tema de la obtención de divisas, con respecto al poder que tienen y la disputa por control o no control, como por ejemplo haber logrado a través de todos estos años llegar a tener la facultad de tener puertos privados. Los puertos son propios, el Estado no participa en esos puertos desde donde exportan, y en definitiva jugar con el control del precio interno, inclusive, porque por traslado del precio internacional al precio interno de los grandes productos que tienen que ver con la base alimenticia del país. Entonces, ahí es un ejemplo claro del rol que juegan las corporaciones y en función del poder de esas corporaciones, la definición que se hacen a veces de algunas políticas económicas. Si se las afecta o no se las afecta. Si se puede avanzar o esas corporaciones implican poner un límite al avance del Estado o de las políticas públicas. Todas esas me parece que son cuestiones que hoy merecen revisarse y replantearse para que podamos analizar esta situación desde otro punto de vista. El tema de las corporaciones financieras, lo que significaron los bancos y lo que siguen significando, tanto ahora en esta etapa de crisis apareció muy claro el tema de que los bancos fueron los grandes reguladores de políticas públicas que decían hay que darle crédito a tasa subsidiada a determinado sector de la economía, a las pymes, por ejemplo, y eran los bancos el filtro que decía a quién le doy o a quién no le doy. Esto ha generado un conflicto enorme en la economía, en la base de la economía argentina, con pymes que se están quejando permanentemente que los bancos le niegan los mismos créditos que el gobierno decidió dar, o los créditos a tasa cero, o cualquier otra de estas políticas que están condicionadas o mediatizadas por el poder del sistema financiero. Un sistema financiero que además tiene un poder heredado de lo que le dio la ley de entidades financieras del 77, de la dictadura, que también es otra de las cuestiones, a mi gusto, estructurales para revisar, y es un desafío, un planteo de cara que le hace la política económica a la política en general. Y después está el otro aspecto, y con esto yo iría redondeando esta primera intervención para poder escuchar a los demás integrantes de este panel, que es el tema internacional, relaciones internacionales, en el cual también introduzco como parte de esas relaciones el tema de la deuda. En esto también hay una historia que tiene que ver con el sector financiero, por un lado, que ha sido herramienta fundamental para las políticas de endeudamiento, y el otro tema, entender la deuda también como un factor de la definición que tiene el país en cuanto a las relaciones internacionales, relaciones económicas, me refiero particularmente, ¿no? Las relaciones económicas internacionales. Dependemos de esa deuda para incorporarnos al mundo como un país simplemente deudor, un país que
le debe a esa condición estar inserto en el mundo, o elegimos una inserción diferente que tenga más que ver con los objetivos de desarrollo que tiene el país, de integración regional que tiene el país, de los sectores que va a explotar y desarrollar porque tiene interés en hacerlo con las condiciones, ya sea de las condiciones ambientales y de inclusión económica que estos desarrollos tengan. Me parece que hay toda una definición que tiene que ver también con una cuestión, la internacional, que define muchísimas cosas en cuanto a lo que después van a ser las relaciones internas. Porque no olvidemos que dentro de esa definición de cómo se integra Argentina al mundo, después de la mano de eso viene usualmente cómo va a ser la política cambiaria que vamos a tener. ¿Quiénes van a manejar? ¿Quién van a tener el control de esa política cambiaria? ¿Dejamos que se concentre el ingreso de dólares en un sector exportador que sea muy concentrado y que sean los dueños o que tengan la llave de la entrada de dólares? Que la otra alternativa de esto sea únicamente el endeudamiento para conseguir los dólares que el país. Bueno, ahí me parece que tenemos un problema, ¿no? No sé si los otros integrantes del grupo me están escuchando bien. Bueno, evidentemente se ha cortado la comunicación, pero bueno, claramente ha expresado, ¿no? Algún trazo grueso respecto de la discusión que se viene, ¿no? Y bueno, dentro de los conferencistas o los panelistas está Javier el Chino Comparada, bueno, vecino nuestro, conocido, hombre inquieto, que ha militado en política, pero que ha ejercido el comercio, que bueno, me parece que ha enfrentado la crisis del 2001, por ejemplo, ¿no? Entre otras crisis, y digo, bueno, ahora la política o la economía vuelve a interpelar la política. Desde tu lugar, ¿cómo lo ves, Javier? ¿Qué es lo que le pedís a la política como intervención para solucionar esta crisis que vemos actualmente? Bueno, buenas noches. Antes que nada me pareció súper interesante lo que decía el periodista de Página 12, que no me acuerdo en este momento, de la Torre. Y bueno, y me hizo más o menos acompañar ese repaso que hizo desde la década del 70 para acá. Vos te referiste al tema de la crisis del 2001. Sí, yo la he vivido con mi negocio, obviamente. También hemos acá en la zona vivido varias crisis, ¿no? Recordemos que además de las crisis nacionales que hemos tenido que vivir, también hemos tenido algunas crisis que son, digamos, muy sectoriales de nuestra zona, muy regional. Por ejemplo, claro, tuvimos la crisis del 2008, que fue la que estalló el volcán en Chile y que prácticamente nos tapó muy mal. Después, bueno, vino la crisis, no sé si se acuerdan, la crisis aviar, la gripe H1N1, o sea, un montón de crisis que hemos ido viviendo y que como nuestra zona depende muchísimo del turismo, lamentablemente hemos ido para abajo permanentemente estos últimos años. Pero sí, es cierto que nosotros esta crisis que a nivel nacional el periodista tan reconocido ha mencionado recién, de que ya veníamos con recesión, con altísima inflación y demás, y ahora hay que sumarle esto, acá también la hemos vivido, yo diría, en forma agravadísima, porque hace 1 año y medio tuvimos también la crisis del antivirus, que recordemos que se nos llevó prácticamente casi una familia entera. Eso a nuestra zona, la verdad, le produjo un perjuicio muy, muy grande, no solamente por cuestión de que hemos perdido algunos amigos, porque yo tengo la suerte de conocerlo, a uno de los integrantes de la familia, sino además en la cuestión económica se nos ha deteriorado muchísimo. Y yo quería hacer una salvedad respecto de esto, Raúl, que es que a mí me parece que el gobierno de la provincia no está, digamos, atendiendo las circunstancias del sector privado, como nosotros que estamos, los comerciantes que nos juntamos, necesitamos para poder subsistir.
Yo quiero hacer una comparación que la tengo muy fresca, que fue con lo que pasó en el 2008, que fue realmente muy terrible, que fue lo del volcán. Nosotros, si ustedes recuerdan, especialmente Carlos y Raúl, cuando estalla el volcán, acá por 3 meses, cundió el pánico. La gente, digamos, salía muy poco a la calle, los negocios iban todos en vía de terminar quebrando, porque la gente no consumía, no salía. Al principio había mucho miedo porque no se sabía cuándo iba a parar esto. Sin embargo, el gobierno de la provincia, que en ese momento el gobernador era Das Neves, actuó, digamos, protegiendo al sector privado, porque en ese momento él entendió que era súper necesario darle una mano como para que no solamente los negocios no quiebren y pudieran subsistir ese tiempo, sino que además había mucha gente que dependía de esos comercios que era necesario protegerle la fuente de trabajo, ¿no? Porque si no, además, esa gente que quedase en la calle iría lamentablemente tanto a la municipalidad, ¿me ven? Sí, tanto a la municipalidad como a los organismos de desarrollo social a pedir ayuda. En esta crisis que estamos viviendo, y por eso quiero hacer la comparación, porque me parece muy importante y lo hemos charlado los comerciantes, hay muy poca predisposición por parte del gobierno provincial y del gobierno municipal a ayudar al sector privado. Y el sector privado lo está pasando muy, pero muy mal. Por ejemplo, te voy a dar algún ejemplo. Nosotros estamos pidiendo algunos planes de pago en materia de ingresos brutos, de habilitación comercial, de impuestos en general, de patente y demás, y se nos hace muy difícil conseguirlo. La única ayuda que ha conseguido el sector privado ha sido por intermedio de Nación, con esta ayuda que han habido por el tema de los sueldos, una parte de los sueldos, y con el tema de algunos préstamos a tasa cero, que creo que son hasta 100 o 150 mil pesos. Pero en el ámbito tanto municipal como provincial se está haciendo muy, pero muy difícil conseguir esa ayuda, y hay muchos, pero muchos negocios que ya están muy, pero muy endeudados. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque es muy necesario que el Estado empiece a promover la actividad privada, teniendo en cuenta que el sector público, según los que más saben lo están permanentemente diciendo, ya está colapsado. Ojalá hubiera lugar para seguir fomentando empleo desde el sector público, pero por la forma que estamos viendo que el Estado provincial se está trazando con los sueldos y cada vez genera menos recursos, es muy, pero muy importante, creemos nosotros desde la asociación, que se fomente la actividad privada para que de esta manera haya cada vez más gente que se incline por generar actividades que produzcan. O sea, no tener en cuenta pura y exclusivamente entrar en el sector público, que no está mal, ¿no? Ojalá todos aquellos que pudieran entrar sin comprometer al Estado estaría buenísimo. Pero en vistas de que el sector público cada vez está más colapsado, lo que nosotros pensamos es que hay que promover el empleo privado y promover la actividad privada. Yo creo que en eso el Estado también está fallando, y quiero dar un ejemplo ya para dar paso al próximo orador, que es, bueno, todos sabrán que yo tengo un pensamiento muy inclinado hacia lo social, hacia lo popular, me gusta mucho la militancia popular, o sea que yo no tengo nada que aclarar. Pero sí hay ciertas cosas que yo veo que por ahí, en el caso de aquellos extranjeros que vienen y les va muy bien, yo creo que nosotros los argentinos tenemos que empezar a copiar esas conductas. Es decir, pucha, hay ciertas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, han venido muchos extranjeros con el tema a producir verdura y les ha ido muy bien y nosotros lo festejamos y lo celebramos. Ahora yo digo, ¿por qué no promovemos también entre nosotros que es posible eso? Que es posible generar el comercio, generar productos de huerta, generar producción nacional. También nosotros lo podemos hacer. O sea, es una idea, digamos, que creemos que tenemos que empezar a fomentar, porque hay muchos nichos que los argentinos, y especialmente acá los cordilleranos, estamos dejando de lado, y que es preciso empezar a tener en cuenta como para, digamos, ayudar a promover ese desarrollo. Bueno, gracias Javier, te vamos a retomar con el hilo de la conversación. En esta primera cuestión, hablando mucho de cómo resolver este momento, ¿no? Pero después te vamos a invitar
a repensarnos hacia futuro, porque si no, es como que siempre estamos pidiendo sobre la coyuntura, pero finalmente deberemos elegir un modelo de desarrollo que nos contemple a todos, y digo, está Carlos también esperando ahí para hablar. Carlos Cohen Arasi es médico, ha lidiado con la angustia y con el problema, porque es un hombre que ha trabajado en la terapia intensiva, ¿no? En el momento más difícil de una crisis. Ahora ya, pensando en descansar, siendo jubilado, recibiendo lo que merece por lo que ha dado, hoy lo vemos militando la posibilidad de que les paguen, ¿no? Presentándose a la justicia. Carlos, ¿cómo ves cómo la política debe resolver y contener a los jubilados, pensando en un esquema que tenemos hoy evidentemente ha fracasado, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Rulo, Javier? Un saludo a todos, a los que están presenciando también el conversatorio. Quiero agradecer al Instituto Futaleufú por la invitación y felicitarlos por la iniciativa. Y realmente, qué lindo que eso, poder oír a gente que habla de corrido. En realidad, no esperen eso de mí. Cuando Nano me convocó para este conversatorio, le pedí por favor que pusiera un traductor de jeringoso a castellano para que todos ustedes me puedan entender, pero bueno, no accedió a ese pedido. También le pedí que me pusiera subtítulos, tampoco accedió, así que realmente no sé cómo van a hacer para poder entenderme. Créanme realmente que estoy muy, muy alejado de mi zona de confort al hablar frente a una cámara o a un micrófono, y bueno, trataré de hacer lo mejor que pueda. Quisiera, digamos, comenzar por mencionar que en fechas recientes hubo dos efemérides que me parece que son muy importantes de remarcar. El 7 de junio fue el Día del Periodista, y aprovecho entonces la oportunidad para saludar a Raúl y a Rulo, y con ello a todos los periodistas que nos informan con la verdad. Y el 5 de junio fue el Día del Cuidado del Medio Ambiente, y con ello también quiero agradecer y saludar a todas las personas preocupadas por el medio ambiente, que defienden el agua, la naturaleza y un ambiente saludable para todos los pobladores de Chubut y de la nación. Creo que tanto unos como otros son muy importantes y que están relacionados con los temas que estamos charlando hoy en día. Yo vivo en Esquelde desde hace 28 años, y tuve la posibilidad de vivir por lo menos dos acontecimientos que marcaron mi vida y que fueron y son verdaderas epopeyas. Uno fue el fenómeno del movimiento del no a la mina, y otro, todas las luchas de los trabajadores públicos, tanto activos como jubilados, en defensa de sus derechos y en defensa, en definitiva, de los derechos de toda la población, porque los trabajadores estatales no hacemos otra cosa que garantizar un derecho, como son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la justicia, por mencionar solamente tres de todos los derechos que nos merecemos todos los pobladores. Y tanto, digamos, el movimiento del no a la mina como la lucha de los trabajadores son dos ejemplos de cómo una sociedad organizada y movilizada puede hacer frente en su lucha contra poderes económicos y políticos tremendamente poderosos. Me parece que en esta discusión de política y economía hay distintos planos, un plano nacional y un plano provincial. Sobre el plano nacional, muchos ya han dicho el Rulo, y yo agregaría que lo que está en disputa en este momento, lo que está en juego es la disputa por un modelo de país.
cómo hará este gobierno para equilibrar inicialmente y desequilibrar a su favor la correlación de fuerzas entre los intereses de grupos concentrados, económicos, financieros y mediáticos, y volcarlas a favor de los intereses del pueblo y de un modelo de país más justo. Creo que es necesario que se aglutinen la mayor cantidad de fuerzas y una masa crítica de voluntades que nos permitan disputar ese proyecto de país para hacer un país más justo, con más inclusión, con más equidad social, con mayor posibilidad de distribución de las riquezas, con soberanía política y económica, que nos permitan modificar este esquema actual económico, meramente extractivista, que es una verdadera maldición de Malinche que nos condena a ser un país en donde solo se pueda extraer las riquezas y ser un país extractivista y productor de materias primas. Creo que nos merecemos un país diferente. Creo que el gobierno nacional, con esta crisis económica, producto de la renegociación de la deuda externa y con la pandemia del COVID, en esas dos disyuntivas, en esas dos problemáticas, se le consume la mayor parte de las energías y de los esfuerzos. Creo también que estas dos crisis, la crisis del COVID y la renegociación de la deuda, le permitió al gobierno nacional consensuar con los gobernadores un frente que por el momento es bastante sólido y en el cual se lo ve como una fuerza conjunta, digamos, ¿no? Como un poder bastante sólido que ha demostrado bastante responsabilidad frente a las dos contingencias, la de la renegociación de la deuda y la del COVID. Sin embargo, el gobierno nacional constantemente manifiesta lo bien que se lleva con los gobernadores y lo bien que están trabajando, sabiendo de la profunda crisis que hay en la provincia de Chubut y del rechazo que tiene la mayoría de la población con respecto a las políticas del gobierno provincial. Vemos con mucha preocupación que la megaminería esté, digamos, en la agenda nacional y en la agenda provincial. Creo que el pueblo de Chubut constantemente ha manifestado su rechazo a este tipo de emprendimientos y su autodeterminación de no dar licencia social para este tipo de actividades, sabiendo que significan un verdadero saqueo a los recursos naturales y que generan un daño irreparable al medio ambiente, a las economías regionales y a la salud de la población, no solo actual, sino de las futuras generaciones. En cuanto al plano provincial, si la situación de la nación es preocupante y compleja, la situación de la provincia del Chubut es mucho más terrible aún. Estamos viviendo tal vez la crisis económica, social y de representatividad más importante de la provincia del Chubut. Hoy es 15 de junio y el gobierno de la provincia adeuda el 50% de los sueldos del mes de abril y el 100% de los sueldos del mes de mayo para toda la administración pública. Esto ocurre aproximadamente desde hace 2 años y no existe ninguna previsibilidad de que pueda llegar a cambiar en el corto plazo. Estamos en presencia de un gobierno desconectado de la realidad y de lo que la sociedad le reclama y espera de ellos. Se dedica simplemente a relatar la realidad como si ellos no tuvieran la responsabilidad de intentar solucionar los problemas de la población. No explican cuál es el plan, parece que no hay un plan para salir de la crisis, no sabemos por qué se originó la deuda, para qué se utilizaron esos
créditos, bajo qué condiciones y garantías fueron, digamos, fueron tomados los créditos, y peor aún no sabemos bajo qué condiciones y con qué garantías se va a renegociar esa deuda y sobre quién va a recaer el peso de pagarlo. Creemos que estamos padeciendo el maltrato y el abandono no solo del gobierno provincial, sino también de los otros poderes del Estado, tanto el poder legislativo, y en esto incluyo tanto a los diputados provinciales opositores como del oficialismo, y el poder judicial, y yo diría también de las dirigencias sindicales, todos los cuales se hacen los distraídos, miran para otro lado, se le dan la espalda al pueblo y no aportan nada a la solución de los problemas de la provincia. Por este motivo, un grupo de jubilados y vecinos de Esquel, en fecha reciente, presentamos una denuncia al gobernador Mariano Arcioni por incumplimiento de los deberes de funcionario público, dentro de los términos que fija la Constitución de la provincia en sus artículos 198 y 208. Esta denuncia fue presentada en el Ministerio Público Fiscal, con sede aquí en la localidad de Esquel, y también en la legislatura. Por el momento la legislatura no ha tomado esta denuncia, realmente es incomprensible. Sin embargo, la justicia sí ha avanzado unos pasos y ha pasado de la zona, digamos, de influencia de Esquel al nivel central del Superior Tribunal, y esperemos que pueda avanzar. La denuncia por deberes de funcionario, cumplimiento de deberes de funcionario público, nosotros la presentamos fundamentándola en el no pago de los haberes en tiempo y forma de los empleados estatales y de los jubilados de la provincia. Esto, si bien afecta terriblemente a las personas afectadas, es peor aún porque afecta no solo a esas personas, sino a toda la economía de la provincia, porque circula mucho menos dinero, y entonces afecta a los empresarios como a Javier, a los cuentapropistas y al conjunto de la sociedad en cuestión. Y además creemos que el Estado provincial es incapaz de sostener el funcionamiento de los más elementales servicios que debe prestar el Estado, que no solamente son servicios, sino que son derechos, como son el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la justicia, por mencionar solamente algunos. En esta provincia, cuando hay un incendio de bosques, como el que ocurrió hace poco en las puertas mismas de la ciudad de Esquel, o cuando se cae un avión sanitario con 4 tripulantes, como ocurrió recientemente en el aeropuerto de la ciudad, en esos momentos el gobierno valora a los bomberos y a los brigadistas, pero poco después se olvida de ellos y ni siquiera es capaz de darle los recursos para cumplir sus funciones con las medidas de seguridad o con los elementos necesarios. Cuando llega el invierno, el gobierno valora a los trabajadores viales, pero cuando se va la nieve, ya ese no es un problema y caen en el olvido. Cuando hay un brote de antivirus, como tuvimos hace un año y unos meses, o ahora con el COVID, el Estado se da cuenta de que la salud es un servicio esencial, pero después lo ningunea, incluso borra con el codo lo que escribió en un decreto de necesidad de urgencia, priorizando el pago de los trabajadores de la salud frente a esta contingencia, para poder, digamos, que son realmente los que están poniendo el hombro y en la primera línea de batalla frente a esta epidemia que nos azota a todos. La educación, por ejemplo, para dar otro ejemplo, es un derecho de toda la población. Sin embargo, este gobierno
se la negó a toda la población de hace más de 2 años, y encima pretendió intentar poner a los padres y a la población en contra de los docentes de una manera absolutamente vergonzosa. Creo que debemos tratar de gestionar una economía más ecológicamente sustentable. Creo que la provincia tiene muchos recursos, pero están mal administrados, y creo que si no logramos una economía más justa, socialmente más justa para todos, seguiremos padeciendo no solamente crisis económica, sino también más pandemias y más muertes. Gracias, Carlos. Bueno, interesante el aporte de los conferencistas locales en este conversatorio, porque nos pintan una realidad cotidiana y bueno, y nos obliga por ahí a pensar, y también le pedimos aquí el aporte de Rulo, de la Torre, porque este es el escenario, ¿no? Con estados provinciales, que Chubut es uno de ellos, sobreendeudados, invitados a pedir créditos en dólares, cuando el dólar estaba a 15, ahora está a 80, depende qué dólar tomemos, ¿no? Y provincias que están, que por ahí, lo quería preguntar, ¿no? Por ahí no está convencida de sus propios potenciales. Vos hablabas de recuperar las economías regionales. Todavía no está el tren que une el Alto Valle de Río Negro con el puerto de San Antonio Este. La lana se exporta por los puertos de Madryn, sí tiene ese diferencial por exportación por puertos patagónicos. Tanto Río Negro como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego son provincias que tienen salidas al mar, ¿no? Y que no deberían depender del unitarismo del puerto de Buenos Aires. Sin embargo, por ahí todas estas cuestiones no están presentes. Y bueno, y Chubut depende mucho de factores externos. Con el petróleo, si China, si Arabia y Rusia se pelean, baja el petróleo acá, no tenemos tampoco cómo incidir en un precio internacional, y bueno, también nos gustaría, si volvemos a reconectarnos con Rulo, que nos cuente qué va a pasar con la integración latinoamericana, si siendo socios de Brasil en una sociedad en la que no siempre salimos ganando, si el petróleo va a aumentar, si va a parar la guerra entre China y Estados Unidos, y algunos commodities que hacen al funcionamiento de la provincia van a estar mejor posicionados. Bueno, son preguntas que nos quedan pendientes en la medida que podamos conectarnos con Rulo, pero lo interpelo a Javier ahora, ¿no? Porque estamos hablando de un panorama, ¿no? Es decir, estamos acá, estamos en esta circunstancia. Bueno, ahora lo tenemos a Rulo de vuelta, ¿sí? Estás ahí, Rulo. Ahora estoy de vuelta. ¿Me escuchan ahora? Sí, un poco el razonamiento que hacíamos también era querer saber de parte tuya, que sos un analista del tema internacional, qué va a pasar con el petróleo, ¿no? Para la economía de Chubut es indispensable saber qué va a pasar con esto. Veníamos mal con el barril a $65, y te vamos a pedir que cambies el sentido del teléfono, que lo pongas horizontal. ¿Sí? Con el barril a $65 estábamos mal. Imagínate ahora, ¿no? Y esto de las economías regionales, no sé si alcanzaste a escuchar lo que mencionábamos. Sí, me parece que ahí hay un vínculo directo con lo que hablábamos al principio, que es el tema de la planificación, y la planificación atendiendo a las necesidades regionales. Indudablemente, lo que estoy escuchando de Chubut,
sí conocía la situación del petróleo, no muchas de las otras condiciones que recién nos relataba Carlos. Me parece que es justamente lo que hace a tener información y tener ese conjunto de elementos que permite hacer una planificación regional, es decir, de cada provincia o cada región, qué es lo que pueden aportar, qué es lo que se espera y cómo se combina eso con el resto. Esto pareciera que en Argentina dejó de ser una materia necesaria. Y el tema del petróleo yo lo ubico en ese plano. El petróleo es un recurso que obviamente, como tantos otros, digamos, algunas provincias tienen, otras no, pero de donde se va a apostar a la producción petrolera, yo creo que tiene que haber una planificación y acá viene un punto que es muy controvertido, que es la planificación con precios propios, precios locales que permitan sostener esa actividad económica a nivel interno. Después lo que se hace internacionalmente se hará a nivel de país si se decide exportar o no se decide exportar. Yo creo que no puede quedar condicionada toda una economía regional a lo que pase con este casino que son los precios internacionales de las materias primas. ¿Por qué va a quedar condenada toda la economía de una provincia o de una región porque se derrumba el precio del petróleo o tiene que de repente buscar nuevos instrumentos de subsidio y demás, cuando la producción es local y los costos son locales? Si uno supiera, y este es el otro problema también, ¿no? Si sabemos exactamente cuál es el costo que tienen las petroleras para extraer ese petróleo, tener condiciones que permitan que esa explotación se desarrolle y que esos recursos y lo que se produzca eso también genere algún bienestar o algún reparto de distribución hacia la región que dio ese producto. Hasta sabemos cómo se manejan a veces las regalías y cómo son estos temas, porque no es una herramienta aparentemente suficiente el tema de las regalías y mucho menos los niveles que tiene actualmente como para decir, bueno, con eso ya está compensada la provincia. Ahora que el petróleo siga su camino y sea un negocio el tema de la exportación para quien lo tenga. Me parece que la cosa no debería ser así, que debería plantearse de otra forma, que debería en esto también revisarse la relación con las empresas concesionarias de las áreas petroleras y, repito, pensando en el desarrollo regional y qué es lo que quiere hacer el país con respecto a estos recursos escasos. El otro me parece, veo dos falencias. Una lo que marcaba, la falta de planificación en cuanto a las necesidades que tiene cada provincia para poder alcanzar un desarrollo. La otra es el tema que nos atañe más a la actividad nuestra, ¿no? El tema de la información. No se conocen estas cosas que pasan en el país. Muchas veces nos enteramos así casi o por un encuentro circunstancial o por otras circunstancias nos cruzamos con algunos datos y algunas realidades que se están viviendo en la provincia, y me refiero, por ejemplo, esto que la administración pública no haya pagado, o sea, tengo un sueldo y medio de atraso en los pagos. Me parece que es un tema muy serio como para que esto nos esté discutiendo y viendo qué es lo que pasa con esto. Bueno, el tema de la deuda quizá lo conocemos más porque estamos viendo que esto se repite en todas las provincias, el tema de que hubo gravísimos endeudamientos a nivel provincial, endeudamiento en dólares, ahora se está viendo cómo se sale de eso, que eso fue parte de una política nacional de buscar tapar agujeros con esos dólares que entraban del exterior. Digamos, son fenómenos que uno lo puede analizar puntualmente para revisar qué es lo que pasó y cuáles son las responsabilidades, pero viendo a futuro son temas que me parece que tienen que ver con cambio de normas, de políticas y de facultades que tienen los distintos sectores para poder hacer esto y lo que se hizo hasta ahora, comprometiendo a las generaciones futuras. Realmente me parece que ahí también es donde tiene que haber diría, una mayor participación popular para poder asumir las decisiones en estos temas y sobre todo otra cosa que me salta ahora que también acabo de escuchar, los graves problemas de representatividad que tenemos, es decir, en todos los ámbitos. Escuchaba lo que decía Carlos con respecto a no solo al gobierno provincial, sino a los diputados de las distintas fuerzas que van
al Congreso, pero inclusive las dirigencias sindicales. Es muy serio el problema, me parece que es todo una cuestión que merece que en ámbitos como este, con el esfuerzo que hace el Instituto Futaleufú, aprovechemos para debatirlo y ponerlo sobre la mesa. Pareciera que son, bueno, una aspiración demasiado alejada a poder alcanzar esto. Bueno, de esto se trata, nos estamos juntando para plantear este tipo de proyecciones, es decir, estos son los temas que debemos tener en agenda, porque me parece que todo lo otro se encuadra acá. Tema petróleo, yo lo encuadraría perfectamente en todo este planteo que estamos haciendo con respecto a la necesidad de planificar el desarrollo regional, integrar el país, de tener un proyecto, volver a tener un proyecto de país donde ponga cada cosa en su lugar y decir, bueno, vamos a producir petróleo, ¿para qué vamos a producir petróleo? Pero fundamentalmente mirando qué costos tenemos y cómo cubrimos esos costos, para que valga la pena. O que lo hagamos a pérdidas si es un petróleo que necesitamos producir porque es un recurso que nos independiza. No importa, digamos, los objetivos hay que ponerlo por arriba y después se ve cómo económicamente eso se hace viable. Estas son las cosas que a mí me parece que venimos muy atrasados y lamentablemente no solo atrasados, compañeros, a veces venimos de contramano a estas cosas, con lo cual la perspectiva es que nos vamos a seguir atrasando cada vez más, digamos. Estos son los problemas que a mí me apasionan discutir y también me preocupan muchísimo encontrarme con este tipo de realidades. Ahora, Raúl, para después darle paso a Javier, pero una pregunta muy concreta. ¿Quién es el encargado de motorizar estos debates, ¿no? Me pregunto si la prensa, ¿no? A veces, digo, ingresamos en debates, por ejemplo, hace la última sesión del Consejo Deliberante de Esquel, salió un proyecto de declaración rechazando la intervención en Vicentín, que Vicentín para nosotros es el polo norte, ¿no? Y hay un lobby de la provincia de La Pampa para levantar la barrera sanitaria, que esta zona es libre de aftosa sin vacunación. Tenemos el tema del petróleo ahí, el tema de la pesca, que también es un tema desconocido, inabordable para nosotros. Tenemos el tema de la renta hídrica y salimos con un proyecto de declaración de algo que, claro que nos interesa todo, pero está como lejos a los problemas cotidianos que tenemos. Digo, por eso pregunto, ¿quiénes son los encargados de generar estos debates? ¿Es la prensa? ¿Son los dirigentes? ¿Es el gobierno? ¿Es la sociedad misma? Yo te respondo, en principio te doy una respuesta general y después nos metemos en eso, muy brevemente. Está en el título de la charla en la que estamos interviniendo. Lo que está interpelado es la política la que tiene que responder a esto. Y le tenemos que reclamar a la política que responda a esto. A nuestros referentes, ya sean legisladores, gobiernos o lo que sea, hay que reclamarle. Estos son los temas de los que queremos discutir. Estos temas tienen que tratar. Tienen que dar respuestas sobre estos temas. La política debería tener en discusión y saber qué es lo que propone cada uno y en todo caso cuando le toca actuar, qué es lo que hace en función de eso. Me parece que, y con los medios lo mismo, los medios hay que exigir. Alguna vez hemos planteado y creo que con poca suerte el tema de que el medio de información es un servicio público, aunque esté en manos privadas y ese privado es el monopolio más grande, no deja de ser un servicio público lo que está cumpliendo. Entonces, como servicio público, debe informar y reflejar también lo que sucede. Y si esto es una discusión, debería estar presente en los medios. Que digan lo que quieran, que digan que están absolutamente en contra o que de esto no se debería hacer nada, pero que lo digan, que el tema esté. Y me parece que en esto es donde tenemos que empezar a encontrar quizá otros mecanismos de participación y de intervención en la política, porque en definitiva va a ser en la política donde se va a resolver. La política la hacemos entre todos por acción o por omisión, digamos. Está ahí. O nos planteamos ver de qué forma ingresamos a ese debate e imponemos el debate en agenda, o si no, nos vamos a quedar de afuera mirando a ver cómo lo hacen los demás. Cada uno de su lugar. A mí me toca hacerlo de los medios, de
los debates como este cuando me invitan a participar. Bueno, trato de hacerlo porque me parece que es una responsabilidad de todos. Y cuanto más podamos juntar y encontremos puntos en común para discutirlo, bueno, mucho mejor, lo vamos a estar impulsando desde más lados, me parece. Javier, bueno, yo voy a darles la palabra nada más. Tenemos algunas preguntas que ya nos están haciendo por Facebook y por las redes sociales, así que le pido la intervención a Javier, después le damos, perdón, a Carlos ahora, y después le damos la intervención o el cierre a Javier, y ya con esto vamos pasando a la ronda de preguntas. Carlos, me parece que así era. Carlos, bueno, hasta acá, ¿cómo ves que de acá se puede trazar una línea y decir, bueno, el Estado tiene que contenernos en esto, brindarnos esto, pensar en estas cuestiones? Realmente no tengo muchas respuestas para dar de lugar. Creo que el principal lugar que tenemos los trabajadores, los jubilados, todos los que se sienten damnificados por las políticas de este gobierno provincial, es la calle. Creo que es la calle, la resistencia, la lucha, que es realmente el lugar donde podemos expresar nuestros problemas, reclamar soluciones, pero frente a un gobierno que nos abandona, frente a una política en general que nos abandona, porque tampoco hay respuesta de parte de los legisladores, un poder judicial que tampoco toma cartas en el asunto, creo que estamos en un problema muy grave. Las soluciones desde el punto de vista de la producción de la economía, creo que yo te preguntaría a vos, que sos un periodista especializado en temas de producción, ¿cuáles son las alternativas que tenemos o las mejores posibilidades que nos pueden hacer salir de esta crisis? Creo que vos sos una de las personas que puede dar respuesta a todo eso. Bueno, gracias Carlos. Veremos si podemos elaborar alguna respuesta, que yo creo que las hay. Me parece que desde hace muchos años que vengo haciendo periodismo vinculado a la producción, yo creo que no discutimos economía, básicamente, ¿no? Es esto. La semana pasada estuve repasando el contrato de concesión de la hidroeléctrica, ¿no? El contrato en el 95. Un día que no tuve que ir a trabajar, me fui a la biblioteca. Me busqué en el 95 a ver qué reacción hubo cuando una obra hidroeléctrica que dejó un pasivo importante en términos naturales, tapando bosques, inundando 9.200 hectáreas. ¿Sí? Le dejaba el contrato de concesión, le deja a la hidroeléctrica el manejo de la energía, el manejo del agua para la generación de energía, pero el resto del manejo del agua lo pueden hacer los estados. Nunca se discutió eso, nunca preguntamos por qué tenemos el 39%. ¿Por qué la provincia tiene el 39% de la concesión de la hidroeléctrica? La hidroeléctrica deja en la zarca del municipio de Esquel menos de 10 millones de pesos al año. ¿Es justo cuando genera un negocio de varios miles de millones? Bueno, pero vos lo decís y a veces es difícil lograr que estos temas se debatan, pero no me quiero extender yo porque no es la idea. La idea mía era la de moderar, y me parece que, bueno, Javier ya nos hizo un diagnóstico. Ahora le vamos a preguntar cuáles son las expectativas que fija él en materia de soluciones que le debe aportar la política al individuo que tiene el espíritu emprendedor, que pone un negocio y que lo tiene que hacer, porque vos decís, bueno, nos fijamos en lo local, pero tiene que ver lo nacional, lo internacional, ya lo vemos.
No están pagando los sueldos y nos dicen que es por las regalías petroleras que bajaron. Entonces quiere decir que el contexto internacional y la forma de relacionarnos con eso tiene incidencia desde los ingresos de la provincia hasta el último negocio que no puede acceder porque los empleados públicos no cobran. Digo, Javier, no quiero extenderme yo en el tema, sino para que hables vos. Gracias, Raúl. Yo escuchaba al periodista de la Torre que hizo mención a algunos términos, como por ejemplo al tema de la planificación, y me parece muy importante ese término, el de planificar. Me parece muy importante que, ya que estamos hablando de interpelar a la política, nos empecemos a poner de acuerdo de alguna forma, no sé de qué forma, a lo mejor el Instituto Futalufú puede ser una excelente vía, para empezar a reclamar de que todas aquellas personas que quieren hacer política y que quieren ser representantes del pueblo, empiecen a explicar por qué quieren serlo. Estoy hablando de concejales, estoy hablando de diputados, no solamente del gobernador y del intendente, que la mayor parte de las veces en las elecciones lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar es a ellos, sino empezar a comprometer más a la gente que quiere ser, como para empezar, digamos, a exigirles que expliquen cuáles son las razones por las que quieren llegar. Porque yo creo que esa es una excelente forma de empezar a interpelar la política en serio, y de empezar a ponerle condiciones a todas aquellas personas que quieren ocupar los cargos públicos en representación del pueblo, para que una vez que ellos llegan, no nos encontremos, digamos, con todas estas cosas que están ocurriendo, y que tan solidariamente apoyo en las palabras de Carlos Cohen. Lo siento en carne propia, porque es cierto lo que él dice, el problema terrible que estamos sufriendo en el comercio en general es propio de la desgracia que estamos viviendo en cuanto al retraso de los sueldos, ¿no? Y también hay un aprovechamiento, que en esto comparto la opinión de Carlos, por parte del gobierno de la provincia, para tratar de desmoralizar, de quitarle las ganas al pueblo, de manera tal de empezar a cambiar de opinión respecto al tema del no a la mina, porque, bueno, indudablemente han negociado cosas a espaldas del pueblo, que es preciso que nosotros los ciudadanos estemos permanentemente de pie defendiéndolo, ¿no? Nuestros recursos. Entonces yo creo que una excelente forma de interpelar a la política es empezar a comprometer a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieren ser representantes del pueblo a dar explicación concreta de cuáles son las razones que lo mueven o la mueven a ocupar esos cargos públicos. Porque nosotros, es cierto lo que dice Carlos, y en esto me siento totalmente identificado, necesitamos que aquellas personas que ocupen esos cargos públicos lo hagan en defensa de la soberanía, en defensa de nuestro pueblo. Y lamentablemente lo que sí se está notando en estos últimos tiempos es que la clase política está tan distanciada del pueblo, de verdad, tan pocas respuestas le pueden dar, que nos están, la verdad, ahogando en una situación realmente más que dramática. Y lo más triste del caso es que muchos aquellos que conocen la situación dicen que esto se va a agravar. No solamente por el tema del petróleo, sino porque es cierto que no se ve un plan, no se ve, digamos, gente que proponga. Lo que sí aparentemente se ve por los medios es que nuestros gobernantes lo que muestran son buenas intenciones, diciendo que de alguna u otra forma van a llegar a conseguir algún alivio por parte del Estado Nacional, o que aparecería alguien que pusiera el dinero en algún crédito, como el otro día escuché. Pero lo que no se ve acá con claridad es que exista un plan que en el mediano plazo nos saque de este tema. Es decir, todo lo que se ve son posibles parches que pudieran conseguir que nosotros tiremos 3 meses más, como este crédito que llegó de Nación del Fondo Financiero, pero que lamentablemente una vez que se agota, quedamos en la misma circunstancia. Por eso, para terminar esta alocución, yo digo que estaría muy, pero muy bueno que de alguna forma empecemos a exigirle a aquellas personas que quieren ocupar los cargos públicos que den razón suficiente de por qué quieran hacerlo, y que la gente, digamos,
pueda prever que los pasos que da después coincidan con lo que promulgó anteriormente. Bueno, Javier, muchas gracias. Dice, los gobiernos de Orsioni y Ongarato expresan incapacidad política para estar a la altura de la crisis o expresan en su incapacidad la incapacidad de imaginar otro modelo que no sea el de esperar soluciones de un modelo basado en ingresos generados por una economía primarizada con el petróleo como principal recurso. Bueno, esto un poco lo respondía Javier, ¿no? Diciendo, bueno, hasta ahora lo que se observa es que solamente aparecen planteando la posibilidad de la llegada de alguna ayuda externa, ¿no? Enrique nos pregunta, ¿qué aprovechamiento de la hidroeléctrica? Bueno, se puede usar agua para generar energía, pero también se puede usar el recurso para otras cosas, ¿no? Para generar riego, para generar otras cuestiones. Dice Luis, para Rulo de la Torre, este conversatorio, su contenido, ¿se podría traducir en una nota en página 12? ¿Un poco pretencioso, Luis, o no? A ver, Rulo. Ahí estamos. ¿Me escuchan ahí? Sí. No, Sí, no, sí, indudablemente es pretencioso y está bien que lo sea. Pues me parece que son debates e información importante. Por cierto, que se podría hacer y por qué no hacerlo. No lo descarto directamente. Se lo contesto así. Nos preguntan si Chubut debería rever todas las concesiones de sus recursos. Hay un tema, ¿no? Ahora parece el tema Vicentina ha generado por ahí una mirada sobre algunas cuestiones que tiene el país, ¿no? Que se observan como que son objeto de grandes corporaciones que se llevan esa riqueza afuera, ¿no? Y en este marco, si podría, a partir de la crisis de la pandemia, de rever la economía mundial, si también podría reverse los esquemas económicos y los contratos, ¿no? Sí, particularmente pienso que es un poco lo que está sucediendo en varios países, ¿no? Me parece que hay muchas cuestiones ahora sujetas a revisión y sujetas a revalorización en función también de los intereses generales, del interés público. Digo, obviamente que hay un marco para plantear ese tipo de discusiones que quizá hace un tiempo no estaban dados, por más que uno supusiera que igual era necesario hacerlo, era necesario plantearlo, pero me parece que hoy hay un marco que está abierto a eso, a ese tipo de planteo. Después está el tema si va a haber fuerza política como para poder hacerlo, ¿no? Pero... Claro. En gobiernos que están hoy muy endeudados y muy debilitados, ¿no? Para generar eso. La otra que quería preguntarte es, el petróleo, la crisis del petróleo tiene un horizonte, o vos crees que puede recuperarse el valor del barril, o es un tema incierto por esta pelea Arabia, Rusia, China, Estados Unidos? Sí, yo creo que es incierto por varios factores, no solo por estas peleas. En tu caso, las peleas son emergentes de otro tipo. Lo que uno ve, lo que se observa es que se vienen periodos largos de mucha inestabilidad en el precio. Seguramente podrá haber una recuperación por encima de los valores actuales, pero también es probable que después de eso vuelva a haber una caída y no sabemos hasta si vuelve a caer como cayó en los últimos meses o menos, pero igualmente va a estar muy inestable ese mercado petrolero porque digamos, hay un mundo que está inestable. Todavía no sabemos cuál va a ser la estabilidad de la economía, de la demanda, del consumo. Me parece que acá hay varios factores en juego y es muy difícil hacer pronósticos en torno a eso. Por eso yo insisto, Argentina en este tipo de cosas no debería atarse a la suerte de lo que pase en el mundo con algunos precios que están muy amenazados de gran inestabilidad.
Creo que primero hay que hacer las reglas para lo que quede para el propio país y después ver cómo se ajusta el plano externo, pero sin hacerle pagar a la sociedad o a una parte de la sociedad los costos por eso que sucede afuera, que es absolutamente imprevisible. Es decir, lo único previsible es que va a ser todo muy inestable. Entonces, en función de eso, claro. no dejemos todo librado a lo que pase con los precios mundiales. Sí, de todas maneras, bueno, nos siguen llegando algunas preguntas. Dicen en realidad no sé si es una pregunta o es una afirmación. Dicen épocas de crisis y los representantes elegidos por el pueblo no son capaces de desarrollar estrategias creativas de salidas alternativas. El pueblo debe impulsarlas a través de cualquier mecanismo. Bueno, esto está contemplado, ¿no?, en la propia Constitución, ¿no? Hay revocatoria de mandatos, juicio político, hay instrumentos que permitan no perder la institucionalidad, pero también revocar mandatos que por ahí no están cumpliendo con lo comprometido, ¿no? No sé, Damián, vos nos dirás si nos estamos extendiendo mucho, si ya es momento de darle descanso a Rulo, que lo comprometimos acá, tanto a Javier, a Carlos, no sé si hay una rueda final, un cierre, ¿cómo hacemos? Sí, bueno, en principio, ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto. perfectamente. Bueno, nada, en principio, obviamente, agradecer la participación de todos, agradecer el tiempo que se tomaron para estar en este conversatorio. Y nada, obviamente que la idea es tratar de hacer un cierre ya, porque estamos arriba de la hora, que era lo planificado. Pero me parece que desde el instituto quería no solamente agradecer, sino destacar algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones que dijeron los expositores. Me parece que hay algunos temas centrales y que tienen que ver con una discusión participativa del desarrollo de nuestra provincia. Me parece que es un tema casi central, ¿no? Una provincia que es monoproductiva y que hace muchísimos años que vive exclusivamente del petróleo, pero que sin embargo es rica en cuanto a la pesca, en cuanto a la agricultura, la ganadería, en cuanto a la energía. Hoy lo nombraba Raúl, el tema de la energía, un tema que está próximo a vencer, un contrato de concesión que está próximo a vencer, y me parece que ese tema también nos da paso a otro tema, que es el tema de la participación. Creo que el tema de la participación política es central, sobre todo si nosotros lo tomamos como referencia al posicionamiento y al trabajo que ha hecho la gente de la Asamblea del No a la Mina. Me parece que son cuestiones para analizar en cuanto a la actividad participativa y si nosotros queremos tener una provincia planificada y no monoproductiva y no netamente administrativa, creo que tenemos que dar esos espacios y creo que tenemos que dar esas discusiones. Y bueno, quizás nosotros desde el humilde aporte que hacemos desde el instituto estamos generando ese espacio de planificación, ese espacio de discusión política en el cual obviamente a los que están acá charlando con nosotros les interesa, pero atrás del teléfono, de la computadora, también hay gente que se preocupa por estas situaciones y que cree que es necesaria dar la discusión política, y cuando los espacios de representación política no las están dando, creo que hay que apoyarse en estas instancias, ¿no? Creo que la discusión hay que seguirla dando del espacio donde tengamos la posibilidad, pero no hay que resignar nunca la participación. Y me parece que ese es el mensaje por ahí que queremos dar del instituto. Generar participación, tratar de dar los ámbitos de discusión y de debate, más que nada para poder visibilizar algunas cuestiones. En este caso lo tenemos a Rulo, que recién un poco se sorprendía por las cuestiones que vivimos en nuestra provincia, pero también estos espacios son justamente de visibilización de los problemas y que nos estas discusiones quizás nos allanan algunos caminos o ponen en el tapete las discusiones que no se están dando quizás en los medios tradicionales. Entonces, nada, como cierre me parecía eso. Por supuesto, agradecer
a todos, agradecer a Raúl Carero por el trabajo, por estar moderando esta charla, que es difícil a través de estas aplicaciones. A Carlos, por supuesto, muchísimas gracias por su participación, por dedicarse el tiempo para charlar de estas discusiones, charlar de estas cuestiones que son tan importantes en nuestra provincia, como es el no pago de los salarios, una cantidad de meses, 3 meses, hay gente que hace 3 meses que no cobra su salario, realmente es una situación complicadísima en nuestra provincia. A Javier, al Chino Comparada, también le agradecemos por el tiempo y por estar siempre a disposición del instituto. Y bueno, por supuesto, Rulo, muchísimas gracias por el aporte, el acompañamiento, y desde acá te saludamos, Nano, Chino, toda la gente del Instituto Futaleufú, muy agradecida por tu participación y por dedicarte este tiempo a nosotros. Déjame decir simplemente 2 palabras. Hablaste de participación, estamos hablando de la necesidad de plantear estos debates. Yo lo único que quiero decir para cerrar, que quedo a disposición de ustedes, quedamos con teléfonos abiertos, comunicación abierta a través del instituto, para que esto podamos hacerlo circular, es decir, que se conozcan este tipo de charlas, que podamos conectarnos con otros lugares del país que están haciendo esfuerzos similares para que podamos darle una difusión a esa. Quería llegar a la palabra difusión, que es la tarea que tenemos nosotros a través de las redes, del portal nuestro, Motor Económico, de Página 12, o el espacio que podamos tener. Me parece que es importante que nos comprometamos en eso, y de parte mía tienen desde ya las puertas y líneas abiertas para que lo podamos hacer. Muy bien, bueno, Javier, gracias. No, gracias a ustedes, y les cuento rapidito una infidencia. Cuando Damián me invita a esta charla conversatorio, les cuento que soy un asiduo lector de Página 12, porque realmente siempre lo he seguido, y he visto muchas notas del periodista de la Torre. Así que estaba bastante nervioso cuando empezó esta charla, porque pensaba, hay que estar a la altura de la circunstancia. Recién cuando tomé la palabra por segunda vez estaba un poquito más flojo. Bueno, les agradezco mucho por haberme invitado, espero haber estado a la altura de la circunstancia. Ha sido un terrible placer haber compartido con ustedes este espacio, porque bueno, creo que nos hace crecer mucho, y bueno, muy agradecido, y los felicito por haber hecho este conversatorio. Carlos. Bueno, agradecer al instituto, saludar a Javier, Damián, a vos, Raúl, y un saludo muy especial al Rulo, y decirle que bueno, nos portamos bien y que no lo interrumpimos tanto como Daniel Toñez. Muy bien. Un abrazo grande, y gracias por hacer el periodismo que hace. Damián, gracias por invitarme. Carlos, Javier, Rulo, un gusto, la verdad, un placer conocerte, y bueno, esperemos que se den muchas más de estas charlas, ¿no? Y que podamos de alguna manera motorizar debates que nos unan, no debates divergentes, sino convergentes. Muchas gracias al instituto por invitarme. Gracias a vos, Raúl, y bueno, como lo decías anteriormente, por supuesto vamos a estar haciendo algunas otras charlas relacionadas un poco a la economía popular, que nos parece un tema interesante para el próximo debate. Así que bueno, estamos cerrando esta transmisión y agradeciendo a todos los que estuvieron presentes, no solamente como oradores, sino también a toda la gente que estuvo atrás de cada una de sus pantallas siguiéndonos. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Chao, un abrazo.